Mi nombre es Ruth Lora, soy coordinadora del Comité Nacional de Mujeres de ISP Colombia y hago parte de la Federación de Trabajadores del Estado de los Servidores Públicos, Únete. Me corresponde hoy hacer la moderación del último panel de este foro de 3 días, en el cual desarrollaremos el tema de experiencias de movilización en Colombia. Tenemos en la mesa las compañeras Laura Rangel, Verónica Paz y Tulia Martínez. Antes de iniciar este panel y darles la palabra a ellas, me tomo un minuto para darle a conocer a todas las presentes y a todos los presentes cómo el Comité Nacional de Mujeres de ISP en Colombia tiene una coordinación colegiala y que también se ha movilizado frente a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, en concreto de las mujeres, con todo el enfoque y la perspectiva de género que dentro de nuestro país tenemos, y las políticas públicas y decretos y leyes que tenemos acorde para los empleados y empleadas públicas. Entre ellas queremos recordarles que este Comité Nacional de Mujeres ha también implementado la movilización, la fuerza para poder adquirir y tener más espacios de participación incluso dentro de las organizaciones sindicales, pero también obtener más permanencia y mejor estado para las mujeres en la situación laboral, en lo que tiene que ver con la dignidad de las mujeres dentro de los puestos de trabajo. Es así como hemos nosotros aportado y hemos estado en las campañas del 8 de marzo y el 25 de noviembre, precisamente posicionando los temas de no más violencia en los puestos y lugares de trabajo de las mujeres y de los hombres. El comité ha realizado todo este tipo de campañas, las ha impulsado con todas las servidoras públicas en nuestro país, dentro de las campañas de ISP a nivel internacional. Es así como también nos hemos movilizado, precisamente el pasado 8 de marzo de este año, estuvimos motivando de la mano de las organizaciones de mujeres en Colombia participar en el paro internacional de mujeres Ni Una Más. También, por último, quiero contarles dentro de esta movilización que hemos hecho como comité coordinador y como Mujeres ISP en Colombia, la movilización que hicimos internamente para poder concretar y construir unas cláusulas de género que se encuentran dentro del pliego estatal que en este momento se está negociando con el gobierno nacional. De 21 puntos presentados dentro de las cláusulas de género, tenemos un preacuerdo de 19 puntos. Dentro de esos 19 puntos voy a darles 2 o 3 que realmente no se han firmado, pero están ya constituidos como un preacuerdo que finalmente mañana se firmarán y será un acuerdo para todas las mujeres estatales a nivel nacional, a nivel territorial, departamental y municipal. Entre ellos, para Colombia es novedoso y es un avance de conquista para las mujeres trabajadoras. Es un avance de acuerdo a la comparación que no se debería hacer, pero a la misma región y al nivel internacional, frente a que aquí una de las cláusulas es donde las entidades se comprometen dentro de los baños de las mujeres a tener dispensadores gratuitos con toallas higiénicas, tampones y copas menstruales. Otro de los preacuerdos que tenemos es precisamente construir un plan de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, para todos los funcionarios y funcionarias, tener unos comités de mujer y géneros con la participación de las organizaciones sindicales dentro de todas las entidades. Hasta el momento, precisamente, el gobierno nacional solamente está haciendo un trabajo piloto con la consejería en 3 entidades nacionales, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Trabajo. Ahora se van a organizar de manera ecuánime en todas las entidades territoriales, precisamente ese comité que le haría seguimiento y además tendría todas las rutas de atención para que las mujeres que lleguen violentadas o que sean violentadas dentro de sus puestos de trabajo puedan llegar a estas rutas y además ellas se tenga la flexibilización y los permisos remunerados para que una mujer que sufra violencia pueda desde el inicio colocar la denuncia y estar dentro de todo el proceso penal, civil, administrativo, totalmente sin tener ningún descuento y con todo el permiso hasta el final de su proceso.
esa es otra garantía y otra conquista en la que avanzamos las mujeres en Colombia. Ya seguidamente, y sin quitarle más tiempo al panel, precisamente, que se trata de la movilización en Colombia, le doy la palabra a Laura Rangel. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes para todas, para todos. Muy contenta de poder estar compartiendo esta experiencia en el marco de este evento que nos pone un gran desafío. Desde hace muchísimos años con muchas mujeres hemos querido pues como acercarnos como mujeres a una comprensión de la economía y sobre todo a adueñarnos de la agenda, pues desde nuestra perspectiva en el mundo de lo económico, y pienso que esta es una excelente entrada. Entonces estoy muy contenta de estar acá para contarles este sueño. Ustedes ven, la campaña que quiero compartir con ustedes se llama Menstruación Libre de Impuestos. Importantísimo decirlo, que esta campaña es la propuesta del Grupo de Género y Justicia Económica, que nace a su vez dentro de la red de justicia tributaria que en Colombia ha jalonado, ha dinamizado importantísimos debates sobre ese tema. Me parece importante pues señalar, somos un grupo de activistas, académicas, sindicalistas, diferentes mujeres y también algunas organizaciones que hemos conformado el grupo y también la campaña. Y aquí algunas imágenes simplemente para señalar que nuestra campaña tiene que ver con algo que nos toca en general a todas las mujeres, ¿cierto? Desde que empezamos a menstruar, sabemos que podemos empezar entre los 10 y los 15 años, las mujeres duramos sangrando alrededor cada mes o 13 veces al año, según las estadísticas, alrededor de 40 años de nuestra vida, ¿sí? Esta atención sobre la menstruación no es solamente un interés nuestro aquí de Colombia. En muchas partes del mundo, mujeres se están cuestionando no solamente la parte tributaria, que es como esa rabia, esa indignación que nos produce saber que cada vez que vamos al baño a cambiarnos una toalla estamos aportando dinero para el Estado, ¿sí? Que nos están cobrando por ese sangrado y nos están cobrando por no tener el pantalón manchado y que nos están cobrando porque la falda esté perfecta e impoluta. Nos da mucha rabia. Pero también hay otros enfoques de trabajo de las mujeres en el mundo sobre la menstruación que tienen que ver con el rechazo social, ¿cierto? Con tantos mitos que hay alrededor de la menstruación. Entonces, estamos ahí. Estamos ahí en este esfuerzo, pero pues para el caso nuestro nos centramos en este enfoque. Me parece muy importante también contarles un poco que en otros países, hay algunos países en los que las toallas, los tampones, los productos de higiene menstrual no tienen impuestos, como el caso de Kenia y Canadá. Hay otros en que se tiene una tarifa preferencial, como es el caso de Francia, como es el caso de Gran Bretaña, Australia, otros en los que es más alta como Eslovaquia, y ya les voy a contar cómo es aquí en Colombia, ¿sí? Aquí tuvimos un proceso muy especial, porque a partir entre el año 74 y 98, tanto los tampones como las toallas tenían la tarifa general que se aplicara en su momento, que varió en ese lapso. Algunos años fue el 15, otros el 12, otros el 10, ¿sí? Hasta que en el año 1998 fueron declarados como bienes excluidos de este impuesto. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? Que según la norma tributaria en Colombia, todos los bienes y servicios tienen este impuesto, generan ese impuesto en la transacción. Entonces se otorgan unos beneficios, bien sea diciendo que un bien o es excluido o tiene una tarifa especial, que puede ser tarifa 0, tarifa 5, tarifa 12, o estamos hablando también que la tarifa general hoy en día es del 19%. Pero el recuento. En el 98 fueron declarados excluidos, es decir, no generaban el IVA.
Sin embargo, 4 años después, en el año 2002, volvieron a incluirse, ¿sí? No es que se incluyan, sino aquí opera algo muy raro, y es que para que no esté incluido, digamos, para que no tenga el impuesto, tiene que estar en un listado. Aquí, en el año 2002, quitaron a las toallas y los tampones del listado y quedaron con la tarifa del 16%. ¿Sí? Hasta el año pasado, que hubo un debate de la reforma, el debate de la reforma tributaria aquí en Colombia, la campaña se armó alrededor de ese debate, nuestra campaña, nuestra menstruación libre de impuestos. Tuvimos el apoyo de varios congresistas, ya lo señalaba la compañera del sindicato de la DIAN, presentamos proposiciones para que tuviéramos estos bienes exentos del impuesto. Esas propuestas no pasaron, pero finalmente con la iniciativa de una senadora conservadora se logró que quedara el 5% como la tarifa del IVA a las toallas y tampones. Entonces, a partir de enero de este año, pagamos un poquito menos por menstruar. Ahora, este es un chisme, ¿cierto? Porque las compañeras hemos hecho una aproximación a lo que sería un seguimiento a precios, pensando que la variación en la tarifa del 16 al 5 del 16 al 5 son 11 puntos. Deberíamos tener una reducción de precios significativa. Entonces, lo primero que hicimos fue preguntarle a las entidades que regulan los mercados, pues, qué tipo de controles están realizando para garantizar que efectivamente baje el valor de las toallas y los tampones, y qué nos han dicho, que eso no se controla. ¿Y qué hemos visto? Pues que no han bajado. Entonces, hasta el momento, digamos, esa conquista en términos formales, pues está así en términos formales de una reducción del impuesto, pero los precios siguen iguales de altos, o sea, realmente no pagamos menos por menstruar, seguimos pagando lo mismo. Y si hacíamos unos cálculos, yo acá siempre necesito una pequeña asesoría de la importancia, digamos, del peso en la economía de este impuesto. Hicimos el año pasado unos cálculos de cada mujer cuánto podría en promedio gastar al año, de 95,000 pesos. Hicimos el cruce con el número de niñas y mujeres, ¿no?, entre los 10 y los 44 años, y aquí establecimos una cifra de 1.2 billones, bueno, un poquito más de billones de pesos. A eso, el año pasado, como teníamos el 16%, pues identificábamos la cifra que ustedes ven en rojo, ¿cierto?, que sería el IVA con el que estábamos contribuyendo. El 16% de nuestras menstruaciones equivalían a esa suma. ¿Qué hicimos el año pasado? Aparte de estar en ese debate en el Congreso, presentando las proposiciones, hablando con los congresistas, ahí ustedes ven algunos de ellos que nos apoyaron mucho, como el senador Robledo, como la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, pero estuvimos también en movilizaciones con toda la oposición a la reforma tributaria, estuvimos en el Consejo y tuvimos algo muy importante que fue el cubrimiento de medios. Logramos 42 registros en diferentes medios masivos de comunicación. Pero resulta que hoy tenemos entonces una norma que establece, una norma muy fresca, el artículo 185 de la ley, la última, la ley 1819 del 2016, que establece el IVA en el 5%. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro lema es menstruación libre de impuestos, o sea, ¿qué queremos? Que no haya ningún impuesto, ni tarifa 0, ni 5, ni 10, ni 12, porque cobrarnos por menstruar nos parece que no es justo, ¿cierto?, porque recae sobre bienes que son insustituibles para nosotras las mujeres, ¿cierto?, que además es un impuesto que viola el principio de equidad, porque
ya hemos reconocido y las altas cortes han reconocido que las mujeres en Colombia estamos en una situación de desigualdad y desventaja económica sobre la cual no me voy a explayar porque partimos de esa realidad, ¿sí? Decimos que este impuesto contraviene o viola el derecho a la igualdad, ¿cierto? Porque nos cobra un tributo que es sexista por el hecho de ser mujeres, que por supuesto a los hombres pues no se les aplica, entonces estamos en una situación diferencial. Decimos que en ese contexto de fragilidad o de vulnerabilidad económica de las mujeres en Colombia, este impuesto afecta el mínimo vital, porque si yo tengo que salir a trabajar, si yo quiero mandar a mis hijas al colegio, si yo quiero venir aquí a participar en este evento, ¿cierto? O si quiero ir al Congreso a debatir o quiero salir a la marcha como sindicalista que soy y tengo la menstruación, para poder salir tengo que comprar las toallas, así me toque sacrificar el refrigerio, me toque de pronto irme en otro bus o de pronto sacrificar cualquier otro gasto. Entonces, nos afecta económicamente de manera sensible. Decimos que, acá lo decía no me acuerdo, la magistrada del Consejo de Estado que antecedió que estuvo en el anterior panel, tenemos unas normas especiales de protección reforzada a la mujer en Colombia, pero acá se desconocen, y se desconocen porque se mantiene legislación como esta legislación tributaria que nos discrimina y afecta nuestros derechos. Entonces, esos son los argumentos a grandes rasgos. ¿Para qué? Para lo que vamos a hacer esta tarde, las y los invito a que nos acompañen. Hemos preparado la demanda contra el artículo 185 de la ley 1819, es decir, contra el IVA del 5%, pero también estamos diciéndole a la Corte Constitucional que consideramos, es decir, no basta con que quite ese artículo que consagra el 5%, necesitamos que interprete el artículo 175, que es el de los bienes excluidos, en el sentido de incluir ahí los tampones y las toallas como bienes excluidos del impuesto. Porque si no hace esa operación, si no hace ese análisis, esa interpretación, la Corte Constitucional, ¿qué va a pasar? Que se cae el 5% y quedamos con la tarifa del 19, o sea que significaría que no hemos hecho un avance reduciendo 11 puntos, sino que estaríamos aumentando 4, ¿sí? Además, pues la Corte Constitucional no podría declarar inexequible o inconstitucional un artículo del 5% para luego dejar vigente una tarifa del 19. Entonces le estamos diciendo, tiene que generar, tiene que producir, tiene que interpretar realmente, pues porque la Corte Constitucional no puede producir una ley, pero sí puede interpretar la ley de manera que los productos de higiene menstrual tengan el tratamiento más favorable y respetuoso de los derechos de las mujeres. En esa demanda hacemos algo muy importante, que a mí me emociona y me apasiona particularmente, es que aparte de aludir a los artículos de nuestra Constitución, estamos diciéndole a la Corte, Colombia está obligado por esos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, ese IVA del 5% también afecta la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW. Y algo que es muy importante, estamos diciendo en la demanda que esa discriminación, que ese impuesto es una violencia contra nosotras las mujeres, porque la Convención de Belém do Pará dice que la discriminación es un hecho, es un acto de violencia. Así que esto no es simplemente como una norma por aquí, por allá, un artilugio jurídico. Estamos diciendo que cada vez que vamos al baño y nos cambiamos la toalla y nos toca después ir a pagar más por ese impuesto, estamos siendo violentadas, las niñas y las mujeres que estamos habitando en este país.
Y algo que también me emociona muchísimo, le estamos diciendo a la Corte Constitucional, pero miren señores, si este Estado colombiano en el año 98 declaró, reconoció que estos bienes estaban excluidos del IVA, al volver otra vez a poner el impuesto, estamos violando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra el principio de progresividad de los derechos. Quiere decir que no debe haber un retroceso como este que efectivamente se dio, porque los bienes estuvieron fuera del impuesto y ahora estamos otra vez. No importa si es el 1 o el 2, el 3, ¿cierto? Es una violencia más o menos costosa, pero es violencia para las mujeres y nos afecta. Entonces, estamos haciendo yo pienso que esta demanda va a ser un hito en este país. Cuando uno revisa las jurisprudencias de la Corte Constitucional colombiana, pues aquí hay grandes avances. Hay una mirada sobre los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual. Aquí ha habido grandes pronunciamientos sobre el derecho a la igualdad de las mujeres, pero esta será el primer pronunciamiento sobre política tributaria y los derechos de las mujeres. Es decir, tal cual el centro del objetivo de la reunión. Entonces, finalmente, ¿a qué les invito? A la 1:30 vamos a tener el bus aquí al frente del hotel, vamos a hacer un plantón frente a la Corte Constitucional, que es la entidad encargada de decidir, de proteger la Constitución. Vamos a estar entregando nuestra demanda, y los invitamos para que nos acompañen, nos vamos en el bus, seguramente tenemos que caminar un par de cuadras porque el centro es un poquito complicadito, pero vamos y hacemos bulla, tenemos megáfonos y vamos a decir, vamos a gritar y vamos a exigirle a la Corte Constitucional y al Estado colombiano menstruación libre de impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Tiene la palabra Verónica Paz, de Bolivia. En esta oportunidad, desde Oxfam, quiero presentarles 3 experiencias de movilización distintas que de alguna manera han sido exitosas tanto a nivel regional como a nivel local, simplemente como ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer en términos de movilización para llamar a la atención, para indignar y tener una mayor incidencia política. El primer ejemplo al que quisiera referirme, en realidad los 3 asumen como punto de partida la idea de que es importantísimo tener una narrativa sólida y argumentada sobre el problema. Y en América Latina, en Oxfam, hemos presentado hace un par de años un informe que se llama Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. Y este informe nos ha ayudado mucho a sostener muchos de los argumentos sobre por qué la desigualdad importa y por qué importa ahora en la región. Y uno de los temas centrales de los mensajes de ese informe es que a finales de la década de 2010, en América Latina teníamos cerca de 32 personas que concentraban una riqueza tal que era comparable al 50% más pobre de toda la población. Esta cifra es alarmante, no solamente en términos de lo que ha sido la tendencia de reducción de la desigualdad en la región. En América Latina, la desigualdad y la pobreza han reducido de una manera muy interesante en los últimos años. Sin embargo, muchas brechas, entre ellas las de género, todavía persisten. Entonces, el punto de partida es precisamente esta narrativa, la importancia de tener datos e información muy útil para poder argumentar mejor. Voy a presentarles en este caso 2 experiencias o 2 iniciativas más bien regionales. Una fue la Alianza Estratégica en Investigación para la Incidencia que hicimos con la CEPAL. La otra es una campaña digital para indignar que le habla un poco a esta nueva generación, es decir, a los jóvenes, a esos nuevos sentidos comunes con los cuales queremos dialogar y a los cuales también queremos de alguna manera llamar a preocuparse sobre los temas de desigualdad. Y una tercera experiencia que es una experiencia de cabildeo también muy interesante en el caso boliviano, que surgió de una oportunidad inesperada, diría yo. En el caso boliviano no tenemos una concentración muy alta de la riqueza, es decir, no existen
tantos extremos ricos como existen en otros países de la región. Sin embargo, existe mucha desigualdad. Y cuando surgió la denuncia de la ICIG sobre el caso de los papeles de Panamá, se abrió una oportunidad enorme para nosotros, las organizaciones sociales, de incidir en el Parlamento, porque el presidente pidió que se creara una comisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que investigara ese caso. Entonces, ha sido como una ventana de oportunidad, así como el caso colombiano. También la reforma tributaria, de alguna manera, abre una oportunidad nueva para la incidencia, que quiero mostrarles también como un ejemplo. El caso de la Alianza Estratégica de Investigación para la Incidencia, de las que les hablaba en el caso de la CEPAL, nos ha permitido tener un documento de investigación que ha sido presentado en varios países de la región, en El Salvador, en Cuba, en República Dominicana, y esperamos que en Colombia sea presentado en los próximos meses, que recoge los mensajes esenciales que tanto la CEPAL como Oxfam han venido de alguna manera mostrando y denunciando en varios de sus informes. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que en América Latina existen muy bajos niveles de recaudación, es decir, se recauda muy poco en proporción del PIB, pero no solamente la recaudación es poca, sino también está concentrada sobre todo en los impuestos indirectos, es decir, en el IVA, como ya lo han mostrado varias de las compañeras en estas experiencias, y son impuestos que sabemos todos son más regresivos porque representan un porcentaje más alto del ingreso de los hogares más pobres en relación a los más ricos. Pero también en este informe se recoge información sobre las reformas que no se han enfocado en impuestos directos y tasas bajas. El caso de Colombia es un caso realmente paradigmático en la región porque muestra cómo una reforma que ha tenido tanto eco en la región se ha centrado en modificar la tasa efectiva del IVA, es decir, subirla, yendo como en contrasentido de reformas tributarias que más bien deberían apuntar a un destino más progresivo. También destaca temas de evasión. Muchos de los temas de evasión en América Latina están relacionados con toda esta nueva lucha, digamos, en contra de los paraísos fiscales por toda esta cantidad de dinero que podría ser utilizada para financiar los servicios públicos. Y finalmente también un tema que tiene que ver con cómo los sistemas tributarios de alguna manera tienen una intensificación en términos de las brechas de género existentes. Lo interesante de esta experiencia con CEPAL, entonces, es que nos brinda la fuerza necesaria para elevar el nivel de nuestra argumentación y decir, bueno, estos datos no los producimos solo las organizaciones sociales, sino con un respaldo muy fuerte de centros de investigación, pero además de instituciones que asesoran a los estados. Pero además ha sido acompañada por una estrategia de difusión muy interesante a la cual queremos hacer parte a varias de los países en la región. La segunda campaña que me parecía importante contarles, y yo creo que ustedes van a poder tener la oportunidad de verla si es que no la conocen ya, es una campaña digital que se hizo a través de las redes sociales. Esta es una campaña que tenía el objetivo de articular con diversos actores de influencia mediática, de medios tradicionales y no tradicionales, es decir, también los digitales, la oportunidad de abrir canales de llegada más a nuevas audiencias, estos nuevos imaginarios que les decía yo, jóvenes no organizados, en muchos casos jóvenes de clase media, no tan movilizados ni organizados en luchas o en activismo, y además generar información que indigne y dé salidas a empujar un movimiento que luche contra la desigualdad a nivel regional. Esta aplicación de la calculadora ha circulado en varios medios de comunicación y tenía la virtud de que uno podía insertar el nombre del país al que pertenece, decir cuánto era el salario promedio o el ingreso promedio de su hogar, y ahí salía una serie de información acerca de qué tan lejos estamos de los súper ricos o cuánto tiempo tendríamos que trabajar para ganar un salario como el de ellos, ¿no? Y en el caso colombiano, la información que sacaba esta calculadora mostraba que 670 multimillonarios, en realidad que existían en Colombia, ganaban o tenían una riqueza equivalente a 4.6 veces de lo que el Estado colombiano le dedica a la educación. Simplemente dense cuenta de la magnitud de esto y el impacto que puede tener esto. Pero además nos mostraba cómo esta propia calculadora
que una familia tipo de unas 4 personas, en las cuales todas ganaran, por ejemplo, un salario mínimo, tenía que trabajar 41 años para ganar lo que en un mes gana un multimillonario. Entonces yo les dejo ahí, les voy a dejar la página web para que ustedes puedan hacer el ejercicio, pero lo interesante de esta herramienta es que es como una hija de esa alianza con CEPAL, porque se basa no en cualquier información, sino en información estadística de las encuestas de hogares de todos los países de la región. Se han ordenado esos ingresos y esos ingresos se los ha comparado con una base de datos del World Ultra Wealth Report del 2014 para hacer esta comparación de cuánto uno tendría que trabajar en tiempo y en salarios para lograr. Interesantes los resultados e implicaciones de esta herramienta, y ese es un ejemplo de lo que se puede hacer en varias de las campañas que uno tiene. Primero, que hemos logrado involucrar más oficinas de país de las que esperábamos, o por lo menos las esperadas. Esperábamos al menos 2 millones de personas expuestas a los mensajes en redes sociales. En Twitter hemos llegado a 11 millones, realmente el impacto ha sido mucho mayor del esperado. Esperábamos también un impacto en 15 medios de la región. Se ha llegado a incrustar esta aplicación de la calculadora en por lo menos 25 medios a nivel regional, y ahí les dejo alguna de la información importante. ¿Cuáles son las implicaciones entonces y los logros? Esto nos ha permitido acercarnos a los medios e influenciadores digitales, pero también a posicionar esta idea de la desigualdad en esos medios, es decir, no solamente ampliamos nuestras redes, sino también que logramos posicionar la temática. El segundo punto que también es importante es que se trata de un producto que mezcla un perfil académico y periodístico, y eso también ha tenido un éxito muy grande, porque muchas veces a los académicos les cuesta mucho traducir los mensajes, estos tan técnicos, en una manera amigable. El tercero, muy importante para la región, que es uno de las regiones más jóvenes del mundo, es la posibilidad de llegar a estas audiencias urbanas y más jóvenes, con mucha resonancia en Facebook, y además lograr una serie de sinergias en el país y en la región. A quienes les interesen además algunas de las lecciones aprendidas, no quisiera entrar en el detalle sobre eso, pero también tenemos, por supuesto, montones de desafíos y de lecciones que queremos compartir sobre esta herramienta. La tercera, entonces, experiencia que quisiera mostrarles es una experiencia que tuvimos en el caso boliviano, cuando les contaba al inicio de la intervención de lo que desató esta investigación de la ICIG sobre los papeles de Panamá. En Bolivia no había un conocimiento, ni existe un conocimiento muy profundo sobre los paraísos fiscales. Nos hablan de paraísos fiscales y están tan lejos como el mar que no tenemos. Es decir, no tenemos idea, no tenemos mucha idea de qué es un paraíso fiscal ni cómo operan las empresas offshore. Pero bueno, el presidente pidió a la Asamblea Legislativa crear una comisión especial mixta que investigara este caso. Una comisión especial mixta compuesta por asambleístas de oposición y también del gobierno actual, y eso nos abrió un poco la puerta a decir, bueno, es ahora cuando podemos entrar a esa asamblea, decir, nosotros tenemos muchos datos sobre información de paraísos fiscales a nivel global, tenemos mucha información sobre la manera en que las empresas offshore y los mecanismos de generación de paraísos fiscales afectan a las economías a nivel global. Entonces llevamos una serie de expertos internacionales que pudieron hablar directamente con los asambleístas. Acá tenemos un asambleísta del gobierno nacional, o sea, del Estado plurinacional, que es del gobierno actual. Tenemos a Susana Ruiz, nuestra especialista en temas fiscales. Entonces logramos entrar a la asamblea, no solo hablar con la comisión, sino generar una serie de productos periodísticos, entrevistas, hacer una serie de foros ciudadanos de discusión donde poníamos sobre la mesa de discusión este problema que era tan desconocido para nosotros. En Bolivia hay un imaginario muy fuerte de que quienes evaden impuestos es la gente que está en el sector informal. Bueno, ahora nos estamos enterando que no son los únicos evasores y que hay millones de bolivianos que salen fuera del país y que están restando recursos para nuestras políticas públicas. Para cerrar, en estos 3 minutos que me quedan, quisiera mostrarles un video
que justamente la Asamblea ha producido para socializar esto con los medios. Y lo interesante es que este video, si bien no da datos muy concretos, lo que espera es posicionar la idea de los paraísos fiscales. ¿Qué son los papeles de Panamá? La mayor filtración de información obtenida por periodistas en la historia. Más de 11 millones de documentos que forman parte de la firma legal panameña Mossack Fonseca revelan e involucran a miles de personas en todo el mundo. Periodistas y gobiernos investigan cómo a través de paraísos fiscales, es decir, territorios que intencionadamente adoptan un marco legal que brinda ventajas tributarias para que miles de personas y empresas puedan crear sociedades offshore con el fin de evitar rendir cuentas al estado de origen. A raíz de la filtración, en Bolivia se ha decidido crear una comisión legislativa para investigar y proponer un nuevo marco legal que evite la fuga de capitales y la evasión de impuestos a través de sociedades offshore y paraísos fiscales. La comisión consolidó una base de datos combinando la filtración de documentos de Mossack Fonseca y la información brindada por instituciones públicas. Durante el proceso de investigación, la comisión identificó a 129 empresas offshore, 182 accionistas o beneficiarios y 29 intermediarios relacionados con empresas o personas bolivianas. Posteriormente a la verificación y la validación de datos, se identificó la vinculación de 360 empresas registradas en Bolivia y 198 personas naturales, que suman un total de 558 casos que constituyen el universo de la investigación de la comisión que investiga los papeles de Panamá en Bolivia y cuyos resultados y recomendaciones serán presentados en la gestión 2017. Lo cierto es que la concentración de la riqueza y de los recursos afecta a los más pobres, generando desigualdad. Es por eso que la lucha contra los paraísos fiscales se basa en el principio de que todas y todos cumplamos las mismas reglas del juego. Para alcanzar un sistema tributario más justo, es necesario que empresas y personas paguen lo que les corresponde, como tú. La lucha contra los paraísos fiscales contribuye al desarrollo de políticas públicas que beneficien a la sociedad en general. Para que todas y todos respetemos las normas y prioricemos el bien común ante todo, es necesario que pongamos un alto a los paraísos fiscales. Súmate. Bueno, lo interesante de este video es que ha salido con la iniciativa de la propia comisión de la Asamblea. Es un poco largo, la versión más corta se va a difundir por todos los medios de comunicación. Entonces ha sido un ejemplo también de incidencia interesante que hemos podido lograr en esta agenda inesperada. Simplemente para cerrar, y un mensaje que me queda muy fuerte de esta jornada tan interesante, de estos días tan interesantes, de haber hablado y visto experiencias de fuera, es que todos los países de la región enfrentamos como desafíos muy comunes. Sin embargo, en cada uno tenemos como una ruta distinta que seguir. En Colombia, el año 2016, si no me equivoco, tenían una tasa de pobreza equivalente a 28%, es decir, 14 millones de colombianos que no lograban tener una condición de vida que la superara. Creo que esas son 14 millones de razones suficientes como para seguir luchando por una justicia fiscal. Muchas gracias por su atención. Le concedemos la palabra a la compañera Tulia Martínez. Mi nombre es Tulia Martínez, hago parte de la Federación Departamental de Cundinamarca de Mujeres y hago parte de una asociación de mujeres campesinas del municipio de Quipile, Cundinamarca. Mi tema lo voy a centrar en la equidad o inequidad más bien con los grupos marginados de población y discriminados, que es el sector campesino en general. Dentro de ese sector es más fuerte la discriminación y la marginación de las mujeres, pero el problema afecta la reforma tributaria, y no esta reforma, sino de atrás, afecta a todas las organizaciones sociales de los campesinos de la misma forma. La falta de estadísticas, que alguien decía que no hay instrumentos de medición sobre la información de las mujeres rurales,
digamos como los sectores de población que corresponden a la parte rural y los sectores de población que corresponden a las capitales de departamento, que sería lo que no está considerado como rural, porque toda la demás población está considerada como rural. No nos permite pues que tengamos mediciones exactas sobre cuál es la magnitud del problema, de exactamente cuál es el porcentaje de población rural y que está afectado, pero hay una situación bien delicada también al frente de las organizaciones sociales de campesinos, y es que es muchísimo más difícil hacer una organización de mujeres que hacer una organización de hombres y mujeres. Y cuando hacemos una organización de hombres y mujeres tratando de ponerle ahí la equidad de género, los señores no le dan permiso a la señora de que se afilie, o no le dan permiso de ir a la reunión, y terminamos con que empezamos de pronto 50-50 y después tenemos 80-20, 80% de hombres, y luego los hombres terminan tomando la dirección y las riendas de la organización. Y crear organizaciones de mujeres, como que aunque sea reunir a 12 que sí se quieran afiliar para poder arrancar con las 12, es una situación bien complicada. Pero así es pues el proceso con el que arrancaron desde hace 20 años las compañeras que crearon la Federación de Mujeres, y digamos que el crecimiento de la federación como tal en número de organizaciones no es representativo, y parte de que eso no sea representativo es esa situación, unido a la falta de sostenibilidad a nivel, digamos, de las organizaciones de segundo grado como la federación, que los recursos, o sea, es todo trabajo social y voluntario para poder, digamos, realizar estas tareas. En cuanto a la parte de la inequidad, es en toda la normatividad, tanto la normatividad comercial como la normatividad tributaria, ¿sí? A las pequeñas organizaciones les dan el mismo tratamiento de una multinacional, tenemos las mismas exigencias. Cuando vamos a legalizar una entidad, el cobro no lo hacen por los activos, cuando vamos a renovarla no lo hacen por los activos sin tener en cuenta los pasivos. Entonces podemos tener una entidad que tiene 100 millones de activos porque de pronto nos acabaron de desembolsar un auxilio, y tenemos 199 mil millones de pasivos y tenemos que tributar sobre los 100 millones. O sea que terminamos tributando sobre los auxilios que conseguimos. Igual nos sucede cuando, o sea, es un desestímulo también, por ejemplo, para el capital semilla. Cuando nos dan capital semilla, ¿qué sucede? Que incrementamos el activo y tributamos, y esa es una tributación al departamento, a los departamentos. Y hay unos departamentos que son mucho más abusivos que otros. O sea, que cobran unas tarifas altísimas por ir a hacer la renovación o por ir a hacer la inscripción de las modificaciones que se hagan en una entidad. Y las gobernaciones tienen un convenio con las cámaras, y las cámaras son las recaudadoras y las cámaras son las malas, y resulta que el dinero se lo llevan las gobernaciones, y casi la mayoría de la población no sabe eso, ¿sí? Entonces allá las gobernaciones, ellas se lavan las manos, y hasta ni los funcionarios de la gobernación, por allá los de Hacienda son los únicos que saben que de ahí llega esa plática. Entonces, ¿eso qué hace? Desestimular que pidamos capital semilla, porque si le ponemos capital semilla a la organización, entonces terminamos tributando sobre el capital semilla que nos da el Estado, o terminamos tributando sobre las donaciones que nos hacen, que ni siquiera son recursos, digamos, por ejemplo, las donaciones para hacer trabajo social, para hacer servicios, no son bienes para la asociación. No son bienes para la federación, no son bienes para la organización. Simplemente es un dinero que quedó allá en el banco y tenemos que tributar sobre el dinero que se quedó en el banco.
Eso en la parte de la legalidad frente a las normas de comercio que exige el Estado. Frente a las normas tributarias, tenemos, si la organización vende productos, hay que tributar normal como cualquier otra entidad, hay que pagar el IVA, hay que pagar impuesto de renta, y las organizaciones campesinas tienen una tremenda desventaja con el IVA, y es que si hacemos transformación de un producto, el producto se recibe de manera informal, por lo tanto no viene con IVA. Así que cuando usted lo transforma, ahora tiene que asumir todo, o sea, tiene que recargarle el IVA y entonces se le sobrecostea y usted no puede ser competitiva. Porque cuando usted, por ejemplo, compra en el mercado formal, pues ya compró todos los insumos con el IVA. Y entonces ahora se los descuenta y usted paga un diferencial. Y ese diferencial es sobre su utilidad. Aquí el IVA toca calcularlo y incrementarle al costo, por lo tanto no podemos ser competitivos en esa situación. Ahora, si compramos insumos en los municipios hay una tremenda informalidad. Entonces tú ve por allá un pueblito a que te den una factura, nadie te da factura, ¿sí? Y si no tienes factura, tú no puedes ni siquiera deducir. Si no tienes el RUT, ahora vete allá al pueblito y dile a la señora ahí de la tienda, deme una fotocopia del RUT, o si no, no le compro. Pues no me compre porque no le voy a dar una fotocopia del RUT, ¿sí? Entonces, todo ese mundo de situaciones que nos ponen en una tremenda desventaja, ¿sí? Para poder hacer transformación de nuestros productos y poderlos ofrecer directamente al consumidor y poder tener pues una utilidad, una rentabilidad. En cuanto a los sectores económicos que tenemos información de las organizaciones de mujeres, por lo menos de las de FEMUS, que es una pequeña muestra, hay un comportamiento de que solo hay un 20% de mujeres que están en la producción agropecuaria, o sea, que tienen tierra, ¿sí? Un 20% en la transformación industrial y un 60% en las manualidades. Eso significa que las mujeres tratan de mirar cómo solucionan sus problemas económicos a través de hacer algún tipo de trabajo manual o de unirse a una cadena de valor de las artesanías. Eso pues obviamente también tiene el mismo problema, ¿sí? De lo del IVA. En cuanto a la carga tributaria, digamos que nos impuso esta reforma, no es exactamente una carga tributaria económica. Es un disfraz de control fiscal y nosotros somos los conejillos de Indias, ¿sí? Resulta que ¿quiénes son los que están haciendo evasión a través de las organizaciones sociales? Son las fundaciones de apartamento. Yo las llamo de apartamento porque yo me tomé la molestia de ir a visitar varias fundaciones que hicieron contratos, de ir a mirar la dirección donde funcionan, y todas funcionan en un conjunto residencial y donde además nadie contestaba en el apartamento. O sea, y esos son testaferros. ¿Son testaferros de quién? Son testaferros del funcionario público que adjudica las licitaciones. Son testaferros de los políticos que tienen poder para no tocar susceptibilidades, que tienen el poder de manejar la contratación a los niveles que sean. Son testaferros para adjudicarles directamente a ellos los contratos. Entonces, ahora la DIAN se inventa que va a hacer control, les va a hacer control poniéndonos una cantidad de trabas y de problemas o sea, esta reforma no nos aumentó los impuestos, nos aumentó las responsabilidades administrativas. O sea, todas las organizaciones van a tener que tener obligatoriamente un contador,
Si no tienen ni siquiera con qué pagar la renovación de la Cámara de Comercio, ahora con qué van a pagar el contador. Y tienen, son 15. Y obligatoriamente tienen que tener un contador porque resulta que los estados financieros, la Cámara de Comercio a partir del año entrante los va a exigir firmados por contador o si no usted no se puede renovar. Hacer la declaración de renta tiene que tener sus estados financieros firmados por contador. Y para otra cantidad de vueltas como los bancos te piden para todos los años para renovar tu información, los estados financieros firmados por contador, o sea, los hace o los hace. Y adicionalmente a eso, la DIAN va a pedir una cantidad de información tributaria firmada por contador, por supuesto, porque no le van a creer. Ahora, solamente pensemos en el nivel de las organizaciones sociales, que hay mujeres que escasamente han terminado la primaria. ¿Dónde van a poder tener la capacidad del manejo administrativo de eso? Tienen que conseguir a alguien que lo haga. Y esa carga, ¿de dónde la van a asumir? Entonces, ¿qué significa eso? Un desestímulo a que la gente se organice, un desestímulo al sector solidario. Porque, o sea, la representante legal de la asociación a la que yo pertenezco, yo no les dije que mi profesión es contadora. Bueno, entonces por eso me sé todas esas historias. La representante legal, con tantos problemas que nos ha puesto solo para poner la firma electrónica, dijo: yo voy a renunciar. Yo le dije: si renuncia tenemos que liquidar la asociación porque no hay nadie más que quiera ser representante legal, ¿sí? Y ese es el caso, no solo de ella, las que no han ido a hacer esa vuelta no saben que la tienen que hacer y entonces deben 3 o 4 años de impuestos, ¿sí? Y en este momento vale 300 y pico de mil de pesos la sanción por extemporaneidad, si usted no es un impuesto, ¿sí? Es una sanción. 300 y pico de mil de pesos por cada declaración que dejó de presentar, o sea que ya están todas quebradas. Ese es el panorama, y pues yo se lo pongo más grave con las mujeres porque por la dificultad de organizarse, pero es el panorama de todas las organizaciones campesinas. Gracias, Julia. Un aplauso para todas las panelistas, por favor. Y damos por terminado el panel.